Si te has metido en este vídeo pensando que esto iba a ser una guía sobre la autopublicación o de que iba a hablar de las ventajas e inconvenientes de las editoriales tradicionales y la autopublicación, tengo que decirte que te has equivocado de vídeo. Aquí voy a hacer una pequeña reflexión sobre la autopublicación, pero siempre desde mi punto de vista. Voy a hablar un poco sobre los motivos, qué me motivó a hacerme autor autopublicado, cómo lo he ido viviendo y qué espero ver en el futuro. Así que si estás buscando esa guía, aquí no la vas a encontrar. Pero si estás buscando un punto de vista de alguien que ya está dentro, de cuál ha sido su experiencia, quédate. Soy B. Bordoy, autor de ciencia ficción, y hoy voy a explicaros por qué decidí autopublicarme. No os penséis que desde el primer momento yo quería ser un autor autopublicado. Al contrario, yo pensaba que para ser un autor uno tenía que pasar por las editoriales tradicionales, como se había hecho hasta ahora. Así que ya me veis con 20 y pocos años, con un libro de fantasía terminado, uno que no va a ver nunca la luz, pues la fui enviando a diferentes editoriales para ver si me publicaban. Como es de suponer, tuve varios rechazos y la historia quedó pues en un cajón, aunque luego he ido haciendo otras cositas, pero quedó ahí relegada al olvido. Fue mientras estaba haciendo ejercicios para mejorar la escritura, ejercicios de los que os he hablado antes y del que surgió un trabajo inesperado, pues que encontré información sobre otros tipos de editoriales. Por ejemplo, la editorial Círculo Rojo, donde podías medio autopublicar y te pagabas y te daban una parte, así como otras cosas que iban saliendo poco a poco al mercado. Una de estas cosas o una de estas plataformas fue la de Amazon, fue la de autopublicarte tus propios libros. Estoy hablando del 2014 o un poquito antes, que fue cuando yo presenté mi primer libro para autopublicación. Este libro que presenté para la autopublicación, que es Palabras de un viajero, aunque no lo vais a encontrar ya en ningún lado, fue una recopilación de relatos los que estuve practicando para mejorar la escritura. Como era un libro, como digo, de relatos que no era serio ni nada parecido, decidí probar suerte con la autopublicación. Yo seguía pensando en que la editorial tradicional era lo importante, pero antes de poder enviar nada a estas editoriales, algo que fuese serio y realmente bueno, estaba practicando y mejorando. Así que, ¿por qué no probar con la autopublicación de Amazon con algo que realmente no va a llegar a ningún lado, verdad? Así que con ese libro poco a poco fui trasteando y fui jugando con Amazon. Fui viendo cómo funcionaba la maquetación, la portada, cómo funcionaba la venta, las descripciones y mientras tanto todo eso iba informándome a través de internet, a través de plataformas ya, o mejor dicho, foros en inglés y demás, en los que iban explicando cómo funcionaban ellos, porque ellos ya lo usaban, ya había autores autopublicados que ganaban mucho dinero. Así que me veis ahí haciendo trastadas durante los primeros años. Y no fue hasta el 2017 en el que ya empecé a decidir las cosas más seriamente. En esos años, desde el 14 hasta el 17, estuve haciendo varios libros de relatos. No solo el de Palabras de un viajero, sino dos antologías de relatos más que seguían siendo ejercicios para practicar. Y es que desde el momento en que tuve el rechazo editorial hasta el 2017, lo único que hice fue practicar. Estuve escribiendo sin parar. Cada día diferentes géneros, diferentes temáticas. Todo sin ningún otro punto o sin ninguna otra meta que seguir mejorando en la escritura. Leer y escribir. Eso es lo que hacía, aparte de todo el trabajo y demás, pero para que me entendáis. Lo que cambió en ese momento fue que había terminado el borrador de un trabajo inesperado. Si no sabéis de qué trata el libro, tenéis un vídeo por aquí arriba. Pero bueno, como os digo, este borrador surgió a través de los relatos semanales que hacía para practicar la escritura. Lo único que me gustó tanto que fue creciendo con el tiempo. Como digo, una vez terminé este borrador, ahora tenía dos caminos. Por un lado, la editorial tradicional, para ya presentar algo mejor y ya más decente, o por otro lado, seguir con la autopublicación, tal y como había hecho con los libros de relatos, y que, aunque era costoso, era bastante interesante y tenía ciertas ventas. El tema aquí es que durante este tiempo de escritura y de práctica de la escritura, estuve informándome sobre las editoriales tradicionales, sobre cómo funcionaban los royalties, los derechos, cómo se publicaban y demás, y al mismo tiempo también sobre la autopublicación, cómo funcionaba y qué estaban haciendo los grandes autores americanos y lo que estaba llegando aquí a España. Así que poco a poco iba aprendiendo de los dos caminos
y realmente me estaba gustando más el de la autopublicación, porque tenía mejor o mayor control sobre mi propia obra. Y ese fue realmente el punto determinante por el que me decidí publicar un trabajo inesperado como autopublicado, por tener un mayor control de la obra. Porque yo había visto o había visualizado cómo quería el libro, no solo las portadas, sino también las ilustraciones interiores, o la maquetación, o cómo quería que fuese el libro, porque quería que este fuese un punto de inicio para el universo de ciencia ficción que iba pensando. Y la mejor manera era que yo mismo me encargara de cuidarlo. Y por eso fue que me decidí por la autopublicación. Nadie va a cuidar tu libro mejor que tú mismo, y ese es un punto determinante en mi decisión. Y por eso mismo el resto de mis libros también han salido a través de esta plataforma, a través de la autopublicación. Porque yo decido cómo quiero presentar los libros a los lectores, a todos vosotros. Soy yo el que decide cómo hacerlo y por qué tendría que ser de esta manera y no de otra. Y no tengo que obedecer a nadie que me diga cómo tengo que presentar yo mi libro o cómo puedo enseñarlo, presentarlo, escribirlo. Soy completamente libre ante mi propia creatividad. Y ese es el punto importante de la autopublicación. Aquí lo importante con la autopublicación es que el autor conecta directamente con el lector. Es el lector quien dice si una obra es buena o mala, si le ha gustado o no. Es el propio lector. No hay una tercera persona que influye en esa decisión. Y eso es lo que yo veía. Quería esa libertad de conectar directamente con el lector. Además de eso, también podemos hacer mención a que los beneficios de las ventas eran mayores. Los royalties a través de la autopublicación siempre han sido más altos. Y eso se debe a que tú tienes que hacer todo el trabajo. Eres tú el que se enfrenta al titán del mercado de los libros. Y eso, la verdad es que da mucho miedo. Da miedo porque te conviertes en tu propio jefe. Da miedo porque tienes que aprender sobre marketing, sobre ventas, sobre cómo preparar cualquier cosa, presentaciones, da igual. Tienes que aprender muchas cosas para poder llevar tu libro que acabas de publicar o de que acabas de crear al lector. Y eso, aunque suena un reto, también es muy interesante y muy divertido. Y es que a mí siempre me ha gustado el tema de ir probando cosas y de aprender cosas nuevas. Y aquí con la autopublicación es un aprendizaje constante. Cada día hay cosas nuevas, diferentes estrategias, diferentes publicaciones, diferentes lanzamientos. Hay muchas cosas que hay que aprender y que a día de hoy sigo aprendiendo cada día, y más con toda la tecnología y todos los avances que se han realizado en los últimos años. Así que, como digo, es un aprendizaje constante y es una prueba y error constante. Desde los anuncios, las descripciones, las redes sociales, la propia publicación, cómo verse un libro. Hay tantas cosas con las que aprender y masterizar que es imposible no aburrirse. Así que, como veis, se trata de un cúmulo de cosas que me han llevado a la autopublicación. No solo de ese primer libro, no solo de un trabajo inesperado, sino al final de todo el universo de Tella y de todos los libros que estoy escribiendo. Porque al final tengo yo el control sobre mis libros, sobre cómo quiero que se vean, sobre lo que quiero hacer en ellos. Al final es una libertad creativa total sobre tu propia obra. Y eso es muy interesante. Aunque puedo entender que también da mucho miedo. Y sé que la gente, o hay gente, que no va a tener las ganas de hacerlo, porque al final tienes que estar involucrado constantemente en tu obra. Pero para mí es un reto y es algo que me gusta y es por lo que me levanto cada mañana. Se trata de un trabajo constante y del que realmente podría hablar durante horas, pero ese no es el tema aquí. Hoy lo que solo quería contaros era por qué decidí o cuáles eran mis motivos de ser autopublicado. Si quisieras saber más sobre ese mundo, sobre cómo yo lo he vivido, decídmelo en los comentarios. Podemos hacer algún otro vídeo en el que hablemos de cómo es promocionar un libro o cómo es vendérselo a los lectores, cómo es hacer anuncios, cómo es las descripciones, las portadas. Si queréis saber más sobre ese mundo, decídmelo en los comentarios y haremos un vídeo o algún tipo de serie o algo similar en el que vayamos detallando todo esto. Hoy solo quería centrarme en esta primera piedra, en el motivo principal por el que decidí hacerme un autor autopublicado. Esa libertad creativa que tengo a la hora de hacer mis libros, de cómo presentarlos, cómo venderlos al lector y al mismo tiempo ese aprendizaje constante y continuo que tengo en el día a día
para mejorar no solo yo como autor y como persona, sino también cómo mejorar mis libros. Así que, como veis, es un camino bastante difícil porque representa hacerlo todo tú, pero al mismo tiempo muy satisfactorio cuando las cosas poco a poco van creciendo y van mejorando. Como digo, no es un camino fácil y no está hecho para todo el mundo. La autopublicación tiene muchas dificultades. Tienes que hacerlo todo por tu cuenta. Buscar a alguien que lo corrija, las portadas, presentarlo, maquetarlo, publicarlo. También tienes que enfrentarte a las ventas, a los lectores, cómo presentarlo, el marketing. Tienes que decir que eres autopublicado con letra chiquita porque aún está ese estigma de que los autopublicados no tienen buena calidad. Es cierto que eso está cambiando en los últimos años, pero sigue siendo muy difícil decirlo de cuando te preguntan, oye, ¿y en qué editorial publicas? Y tú, no, yo es que solo soy autopublicado. Ya te miran mal. Todas estas cosas son complicaciones en el día a día para los autopublicados. Y aún así, yo no lo cambiaría. La libertad que tengo a la hora de escribir, de autopublicar, de presentar mis novelas a los lectores, eso es lo que a mí me importa. No descarto en un futuro trabajar con una editorial tradicional. Eso siempre está sobre la mesa. Pero en estos momentos estoy muy centrado en presentar los libros y mis obras tal y como yo quiero, con mi propia libertad y tal y como yo quiero promocionarlas. Al mismo tiempo, lo que quiero también es crear una comunidad, es acercarme yo como autor a mis lectores, con este vídeo, con los newsletters y con cualquier cosa que se pueda hacer para promocionarlo. Así que yo en estos momentos estoy más centrado en esto que no en esa idea de publicar a gran escala. Es cierto que si hablamos de eso, podríamos decir, o así como yo veo el futuro, es que habrá un mix entre autopublicación y editoriales tradicionales. Y un caso muy sonado, aunque ya estamos hablando de alguien muy famoso, es el de Sanderson. Él, por un lado, publica sus libros a través de una editorial tradicional, pero al mismo tiempo es capaz de montar un Kickstarter y romper el mundo de las letras. Y eso es algo bueno porque demuestra muchas cosas y hace que las propias editoriales tengan que hacer cambios para adaptarse a estos nuevos tiempos. Así que al final la autopublicación también es un punto de inflexión, es una demostración de la fuerza que tienen los propios autores y de cómo el propio mundo de las letras, el mundo de la literatura, tiene que ir evolucionando para ayudar a los autores y al mismo tiempo conectar con los lectores. Dicho todo esto, creo que ya es hora de ir cerrando el vídeo. Como os decía al principio, solo quería hacer una pequeña reflexión de por qué decidí autopublicarme, cuáles eran mis motivos y por qué lo sigo haciendo a día de hoy. Si queréis saber algo más sobre el mundo editorial o de la autopublicación o de cómo yo he vivido ciertas partes de esta, decídmelo en los comentarios y miraremos de o responder o hacer algún vídeo al respecto. Si queréis saber más también sobre mi vida como autor o sobre mis libros, podéis suscribiros en la newsletter, que tenéis también el link en la descripción. Os envío un mensaje cada semana con ciertas novedades sobre los libros o promociones. Así que nada, ahora ya sí, no me queda más que decir que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!